Seguramente una persona que roba un perro no es una buena persona, o que le corte las orejas y la cola, que es lo que hacen aquí con los Kangal. ¿Me la palcha? Muy raro esto. Queremos recuperarla. Tenemos una noticia un poco regulina, que yo estaba trabajando mientras editaba y Nadine se ha ido a buscar comida porque no habíamos hecho la compra y no teníamos nada de comer. Cuando ha venido, Sella no estaba en el camión, que es bastante raro porque ella nunca se había ido todavía. Puede ser que sea la primera vez, así que vamos a ir a buscarla a la ciudad donde estuvimos ayer, que seguramente estará por ahí. Pero bueno, vamos a ver, porque madre mía. Hemos dado la vuelta al pueblo preguntando si alguien la había visto pasar. Hemos ido a todos los lugares donde hemos estado con ella antes y no la hemos visto. Nadine se ha quedado hablando con la gente para dar su número a todo el mundo, y hay un chico que nos ha dicho que, bueno, al ser un Kangal pequeñito, que quizás alguien la ha cogido, pero bueno, esperemos que no y que se haya ido solo a buscar basura o algo así, y a seguir buscando por aquí abajo por los campos, porque a mí me parece raro. Igual ella es bastante miedosa, entonces no pienso que se haya ido a la ciudad. Ayer al final nos acostamos súper tarde y yo estaba más concentrada en buscar el perro que en grabar. Hemos buscado básicamente por toda la ciudad y por todas las partes donde hemos ido con ella. Nos han dado la posibilidad también que quizás nos la hayan robado para crear más animales y venderlos. Nuestro perro era de la calle, como bien sabéis. No tiene pedigrí, no es un verdadero Kangal. Nosotros estamos aparcados aquí detrás. Ayer yo entendía ladridos como los suyos, bastante agudo, y fui a buscar, pero era el sunset. Entonces se me hizo de noche, no la encontré, y ahora vamos a volver hacia ahí abajo. Cuando hayamos hecho toda la vuelta, si no la hemos encontrado, vamos a volver a la ciudad, a hablar con gente, a dejar carteles y dar una recompensa si alguien la encuentra, porque pensamos que si alguien la quiere vender, si damos una recompensa alta, nos la van a devolver. El precio de un Kangal verdadero con pedigrí son 300 euros, con papeles y todo. Entonces si damos una recompensa de a lo mejor 200 euros, quizás nos la devuelvan. Ahora lo que necesitamos es máxima difusión y sobre todo mucha suerte, porque queremos recuperarla. Hemos estado donde había los perros ahí abajo y efectivamente había perros, pero ella no estaba, y entonces he dado mi número a los chicos que estaban ahí trabajando. Ahora estamos yendo hacia la ciudad para dar otra vuelta. Vamos a intentar alquilar un coche para ir a ver los elevajes de perros Kangal, para ver si por mala suerte pues está ahí. Estamos un poco nerviosos porque ahora que estamos tomando más en serio por lo que nos dicen las personas que quizás nos la hayan robado, seguramente una persona que roba un perro no es una buena persona, así que tenemos miedo de que la esté maltratando o que la corte las orejas y la cola, que es lo que hacen aquí con los Kangal, porque ella, bueno, todavía es un bebé y nos da un poco de miedo, la verdad. Estamos un poco asustados. Esperemos que, como tenemos buena suerte, esté con alguien amable que le está dando de comer, o que esté solo escondida comiendo alguna basura. No, malheureusement. Hemos venido a pedir ayuda a la policía y estamos aquí con un chico que nos está traduciendo y mandándoles fotos. Vamos a ver las cámaras de la ciudad con ellos, que normalmente esto no lo hacen, pero bueno, el chico ha visto que estamos bastante apurados y que tenemos bastante miedo, entonces bueno, nos van a hacer ese favor. De verdad, la gente es muy simpática en Turquía, tenéis que tener eso claro, que aunque quizás nos hayan robado el perro, la gente es muy simpática y nos van a ayudar a recuperarlo. Bueno, como estamos bastante alejados de lo que es la zona un poco más turística, las cámaras de seguridad y vigilancia no enfocan directamente el camión. Ahora Nadine y yo nos hemos separado para buscar un poco más rápido. Estoy en un parque donde fui con ella el otro día. Aquí hay bastantes perros y bueno, no sé, quizás ella, si se ha escapado, se sienta más segura rodeada de otros animalitos. Espero encontrarla, la verdad. On a fait notre petit tour dans la ville. Les gendarmes étaient vraiment trop cool. Ils nous ont expliqué que malheureusement ils ne pouvaient pas prendre de plainte parce qu'on n'a pas vu quelqu'un nous l'a volé. Ils ont pris les photos, ils vont les diffuser aux autres policiers, aux autres gendarmes. On n'a pas trouvé malheureusement de voiture à louer ici. Donc la ville la plus proche c'est 15 km. On est super déçus. Et voilà, on peut rien faire de plus aujourd'hui, donc on croise quand même les doigts. Bueno, uno de los señores a los que hemos preguntado por Sella nos ha dado la dirección de una perrera que está en la ciudad que hay al lado. Así que hemos conseguido pedir un taxi para poder ir hasta la ciudad. También imprimir algunos carteles para pegar por la ciudad. Estamos intentando hacer posts de Instagram y TikTok virales para que, bueno, llegue a ojos de la gente que vive aquí, porque no sabemos muy bien cómo hacerlo, si no. Y bueno, mañana cuando tengamos los carteles o esta tarde empezaremos a pegarlos. Y con un poco de suerte, pues alguien la habrá visto o sabrá de alguien que ha encontrado un perro
Pues yo qué sé. Acabamos de salir de la perrera y no la hemos encontrado. Y todo el mundo nos ha dicho que seguramente sea un pastor que nos la ha robado. Hoy tenemos unos amigos que nos han venido a ayudar. Gracias. Hay mucha gente que nos está ayudando y yo estoy casi segura que la vamos a encontrar. Pobrecita. Pero qué maja la gente que nos ayuda, gracias desde que todo... Bueno, los chicos que han venido en la moto de antes, que os he dicho que yo sabía que le van a encontrar, acaban de venir, están aquí detrás, no sé si los veis, y nos han enseñado un vídeo de una perra que parece ella, y la van a traer. O sea, yo le doy un abrazo al chico porque es que de verdad que parece ella, o sea, yo creo que es ella, y creemos todos que es ella. Ellos, nosotros, y... O sea, nos han dicho que nos la traerán mañana y hemos suplicado para ver si nos la podían traer hoy y nos han dicho que nos la traen en 5 minutos y estoy temblando. O sea... ¿Me la palcha? Muy raro esto, ¿eh? Voy a ir a buscarla. Dicen que está en el coche. Mava, you have my dog? ¡Sella! ¡Mamá! Al işte ben parayı fazla alırım. Okey dayım, okey tamam. Caz yapma. Thank you for the dog, really. No problem, teşekkürler. Rica ederim. Sen? Sí. Hola. Elle a trop peur. Elle tremble. Elle est un peu encore. Niye çekti böyle? Niye videoyu çekiyor abi? YouTube. YouTube. Don't worry. YouTube diyor, yes diyor. Şimdi ünlü yapacak abi bu adam. Thank you. Sor bir kanalı. Teşekkürler. Thank you. Thank you so sorry. Fotoğraf, foto. Thank you so much. Hola. J'arrive pas à le croire, on n'a même pas déposé une seule affiche. Hola, bébé. Me han traído en el maletero. Oui, il en a encore parce qu'il voulait pas nous la montrer avant qu'on discute de prix, tu vois. Mais quand on a été réactif, un coffre. c'est pas grave pour être sûr. Et on est là avec toi maintenant. On ne laissera plus jamais partir nulle part. Non, est attaché à lui. L'univers, il est vraiment avec nous. Hein. ¿Quién es? ¿Eh? Hola. ¿Quieres comer? Está contenta de encontrar su familia de nuevo. Esta mañana nos hemos levantado con pequeños grititos para despertarnos porque quería hacerse caca. Y eso lo odiábamos antes y hoy Nadine y yo nos hemos mirado como... Comment elle aurait dû rester au thé. Non, franchement, c'est incroyable de se faire réveiller par ce petit bruit là. Et je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Franchement, c'est incroyable. Bueno, ahora que nos acabamos de levantar de la noche plena de emociones, os vamos a contar un poco cómo hemos vivido la experiencia de ayer, que la verdad ha sido un poco raro. Vemos que llega el coche, se acercan y vemos que salen dos tíos del coche, pero era noche y aquí no hay luz y nosotros estábamos con nuestra lucecita. Yo tenía la cámara porque, bueno, ya has visto que estaba grabando. Y me acerco y veo que no tienen a la perra. Digo, pero vamos a ver, ¿dónde está mi perra, sabes? Y después de como 2 minutos dándole vueltas al tema, me dicen, está en el coche. Entonces Nadine se queda detrás con ellos hablando y yo voy corriendo hacia el coche. Et donc là, pendant qu'on marche, il commence à me dire, ah, c'est combien le montant de la récompense? Moi, je dis, c'était 1000 liras, donc 100 euros. Et là, il me dit, non, il faudrait que ce soit 10 000. Et dès qu'il m'a dit 10 000, mais direct, je n'ai même pas cherché à réfléchir, je lui ai dit, on discute même pas, c'est 1000,
et j'ai commencé à marcher vers la voiture où il y avait Mia du coup. Je suis allé prendre la photo de la plaque d'immatriculation. Il voulait encore discuter du prix et tout ça. Je lui ai dit écoute, c'est 1000. J'ai pris la photo de la plaque, je te paierai pas plus que 1000. On va même pas discuter. Mientras que Nadine estaba hablando con ellos cerca del camión, yo ya estaba en el coche y yo estaba buscando en el coche con mi luz. Había otro tío en el coche y yo miro en el coche y la perra no estaba en el coche y yo ya ahí me parecía súper raro porque además Nadine estaba como, había como una tensión rara, la perra no estaba en el coche y ya me pongo nerviosa y le digo al tío, mi perra, ¿dónde está mi Copec? Mi Copec. Y va hacia el maletero, un maletero que no tenía ni la vaca abierta ni nada, completamente cerrado. Y abre el maletero, la perra estaba ahí temblando, la pobre mirándome. Du coup moi comme j'étais Pobrecita. derrière et que j'avais entendu, enfin qu'il avait parlé avec moi du prix etc. Je voulais juste que l'histoire elle s'arrête et que ça qu'on passe à autre chose. Du coup j'ai tout de suite pris la chienne, Mia elle a pas compris pourquoi je l'ai pris. Claro, yo me he puesto súper nerviosa porque yo le digo, pero claro, yo quería coger a mi perra y abrazarla y yo veo que Nadine coge la perra y se va corriendo. No sabía qué creer, yo decía, Nadine, ¿pero qué pasa? Y Nadine no me contestaba, y Nadine, ¿qué pasa? Y claro, mi cámara tiene una luz encima, un flash. Yo me he girado y estaban los 5 chicos, en un momento ellos han visto que no era una luz, que era una cámara y que yo había grabado la placa de inmatriculación, que había grabado ellos, pero sin querer, porque yo no me había enterado de nada. Y claro, ellos han empezado a decir, ah, no, y he dicho, no, don't worry my friend, YouTube. Y yo estaba de buena onda, bueno, habéis oído en el vídeo. Gracias, thank you, teşekkürler. Yo no entendí nada. Pero el ambiente era muy, muy raro. Je suis allé au camion, mais je sentais pas de tension, mis à part le fait que j'ai vu qu'ils voulaient gratter de l'argent. Ils ont demandé 10 fois plus que ce qu'on a proposé. Donc déjà, c'est pas cool. Ok, je comprends qu'ils veulent gratter un petit peu, mais demander 10 fois plus, vraiment, c'est abusé. O sea, la flaca estaba súper nerviosa, los gatos estaban fuera, yo no sabía qué estaba pasando. Y en un momento me sentí súper estresada y me he ido fuera detrás con los perros y los gatos porque no entendía qué estaba pasando. Ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas volé la chienne, que la chienne l'ont trouvée à peu près 700 mètres d'ici. Ils m'ont demandé d'effacer la photo. Je leur ai dit écoutez, je vais pas effacer la photo parce que je vais pas vous donner 10 000 liras. Je leur ai donné ma parole que on n'est pas là pour leur faire des problèmes, on est content d'avoir récupéré la chienne. Ahora, yo hoy me he levantado y hemos ido a caminar con la perra y mi cabeza pensante está... O sea, llevo toda la noche pensando en esta movida. Yo, no me creo que mi perra haya llegado sola hasta allí. Ni porque es un cachorro, tiene 3 meses y ella siempre está alrededor del camión como ahora mismo, Sella no coma. Sella no, nunca se separa de Flaca, nunca. Y Flaca no se va a ir tan lejos, nunca jamás en la vida se iría, ¿vale? Primera cosa. Segunda cosa, nos han dicho que la han encontrado en una carretera por allí. Allí no hay carretera, hoy hemos estado, ¿vale? Tercera cosa, y la que para mí determina todo, que no quiero juzgar a nadie, no voy a juzgar a nadie, y de verdad lo único que estoy contenta de que la perra haya aparecido, es que si tú encuentras un perro, ¿vale? Tú encuentras un perro perdido y lo guardas en una caja esperando a encontrar el dueño, cuando tú encuentras al dueño que encima te va a dar 100 euros, que en Turquía es una pasta, primero, cuando sales del coche, sales con el perro, porque sabes que la gente está esperando al perro. Segundo, ¿por qué le dejas escondido en un maletero? Que si has encontrado un perro tienes que estar súper contento de wow, tío, he encontrado un perro y me dan 100 euros, wow, genial. No, estoy contento, he encontrado un perro y quiero 1000 euros. Nosotros no somos ricos, ¿vale? Que por 1000 euros yo no puedo tener un perro. Yo nunca compraría un perro, o sea, nunca jamás en la vida. De hecho, yo he puesto la recompensa porque quería recuperar a mi perra. Personalmente, sin juzgarles, me huele mal. Eso en España es un kidnapping. O sea, esto es un secuestro. Tú no vas a un sitio y esperas el cambio, ¿sabes? Tú das confianza a la gente que te está te estás dando una recompensa por encontrar a su perro. No piensas, o sea, no es un secuestro, venga, yo te cambio el perro por el dinero. Estos o han visto muchas pelis de Schwarzenegger o... Ils ont cru que c'était la Casa de Papel. Claro, eso han creído que esto era una peli, ¿sabes? Y de verdad han visto muchas películas en su live. 2 de los chicos, que fueron los motoristas que vinieron a ayudarnos en el principio, por la noche me escribieron un mensaje: mi amigo no debería ni haber escogido el dinero. Porque los 2 motoristas, de corazón os lo digo, que vinieron, son unos ángeles. O sea, si nos estáis viendo, chicos, muchísimas gracias, porque estoy segura que es gracias a ellos que hemos recuperado a la perra, porque ese tío, igual si hubiera visto nuestro anuncio, no nos hubiera devuelto el perro. Estoy 100% segura. Et c'est aussi à tous les gens qui ont partagé sur TikTok, sur Instagram, TikTok, etc. Instagram, bueno, toda la gente que nos ha escrito mensajes. Para mí, la gente de TikTok, si de aquí nos veis alguno, gracias de todo corazón, porque yo estoy 100% segura que gracias a vosotros, que esos chicos se dieron cuenta de que habíamos perdido una perra. Yo quiero que quede claro, o sea, nuestra experiencia en Turquía hasta hoy ha sido impecable. Mejor que en ningún país, mejor que en Alemania, mucho mejor que en Francia, mucho mejor que en España, mucho mejor que en toda Europa, ¿vale? Turquía siempre va a quedar un hueco en mi corazón increíble, porque la gente se porta con nosotros como en ningún otro país, bueno, a lo mejor en Bosnia y en Rumanía, pero eso sí, gente mala, esperar que hay en todas partes. Si nos ve la persona que cogió la perra, primero, no tenemos dinero. Segundo, no juguéis con los sentimientos de las personas. Ils ont essayé de gratter, ils ont pas réussi, parce que les Wandering Turtles ne se font pas gratter d'argent. Au. Oh, pardon. Pero bueno, buena noticia, tenemos a la perra, hemos aprendido una lección. De que nos vayamos de Pamukkale, lo primero que vamos a hacer es ir a un veterinario, comprar un bonito collar y escribir Wandering Turtles en el collar.
Mais encore une fois, vraiment, parce que c'est le plus important pour nous, merci à toi de TikTok, merci à toi de Instagram, merci à toi de Facebook pour les messages, pour les photos, pour tous les A messages la gente solo que ha escuchado, que ha Vraiment, visto el cartel. Les Turcs, vous êtes au top du top. Je sais pas si, si ça t'est arrivé dans un autre pays, si ça se serait passé comme ça. Pour nous, la Turquie, c'est un pays de dingue, qu'on adore. Vraiment, on adore les Turcs. Donc merci, 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 merci de nous avoir aidé à trouver notre chaîne. Sí, gracias. Gracias a todo el mundo que nos ha ayudado porque de verdad sois lo más. Merci à toi de l'avoir trouvé, qui essaie de nous prendre un peu beaucoup d'argent quand même parce que tu nous l'as ramené. Donc on te remercie, on ne t'en veut pas. On t'envoie plein de bisous si tu nous regardes. Ouais. Et merci d'avoir pris. Piensa que el karma te dará un premio porque somos buena gente y nos has devuelto el perro. Un pequeño consejo que yo he aprendido hoy. Si estáis en la naturaleza, vuestros perros pueden ser libres, pero si estáis en lugares turísticos, pensar que quizás la gente siempre busca hacerse un poco de dinero. Nunca se sabe. Hoy hemos aprendido que siempre hay gente rara por todas partes. Así que, pues nada, ahí estamos. On est content. Estamos muy contentos, así que con esto llega el fan de la vídeo, después de toda esta chapuza que os acabamos de dar. Je vous l'ai déjà dit, je sais pas si j'ai déjà dit à YouTube, mais Mia ne perd jamais rien. On a perdu un chat, on l'a retrouvé. A mí esto me parece una falta de respeto por la naturaleza, ¿sabes? Porque es la segunda vez, primero fue con Mani y ahora es con Sella. Y esto son árboles muertos, por nada, o sea... Elle s'est vite remis de ses émotions. Así que desde aquí el final de la vídeo. Si queréis apoyar el canal, darle a like, comentar y sobre todo suscribiros porque hoy estamos encontrando a nuestro maravilloso bebé en Pamukkale. Pero mañana seguro, os lo juro que estamos en otro sitio, así que hasta luego.